Saludos disformes, gentecilla, bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team. En el vídeo de hoy vamos a ver el estado del metajuego justo antes del Major de Madrid, para ver qué facciones han estado dominando, cuáles están ganando, cuáles están jugando y tal, justo antes del torneazo del año. ¿Por qué? Porque así puedo hacer luego un vídeo a posteriori para analizar cómo ha influido ese Major de Madrid en estos datos. Así que si queréis ver qué es lo más potente de Kill Team a día de hoy, vamos al lío. ¡Dentro vídeo! En principio no pensaba sacar este vídeo, porque digo, cuando termine el Major, pues ya lo analizamos en conjunto. Pero como el Major va a tener un montón de incidencia, he dicho, venga, vamos a improvisarlo un poco. Y aquí estoy, que estoy en la tienda, ni siquiera estoy en casa, porque me he bajado la tablet y he dicho, vamos a grabar un vídeo en plan express. Es viernes 18 de noviembre, el vídeo lo sacaré hoy sobre la marcha, o sea, cuando termine esto lo pongo a editar y saldrá sobre la marcha de camino a Madrid, porque ahora en 4 horitas cojo el coche y vamos a jugar el Major. La idea del vídeo es poner un poco en contexto y ver de manera gráfica todo lo que se comentó en el podcast de Mercenarios sobre precisamente el estado del metajuego. Si no habéis escuchado el podcast, os dejo aquí el enlace en el cual Ace y Laza me invitaron y estuvimos hablando precisamente de la página web que os voy a enseñar, que es una auténtica maravilla y que están todos los datos recopilados. Pero, como era algo muy gráfico y en un podcast, que al fin y al cabo es un formato de radio, explicarlo todo, pues era complicado. Así que por eso traigo el vídeo, así un poco improvisado, pero para que podáis ver de manera gráfica lo que sería el metajuego. La página de la que hablo se llama Public Tableau y es una página que permite meter datos y hacerte gráficas. Y es algo que se usa muchísimo pues para análisis demográficos. Yo tengo una amiga que me dijo que lo había usado hacía tiempo precisamente para una tarea de la facultad. Entonces, como página está genial. Y claro, ¿qué ocurre? Que el mundo friki, pues al final usamos todo tipo de herramientas. De hecho, esta página, Public Tableau, se usa para los datos de Blood Bowl, de la NAF. La NAF es la Federación de Blood Bowl y desde el 2018 usan esta página precisamente para hacer sus analíticas y demás. Y claro, faltaba algo de Kill Team. Pues bien, Hot Show Teddy, coño no me sale el nombre, ha recopilado, sacando de la API de BCP, de Best Coast Pairings, todos estos datos para ponerlos en modo gráfico. Así que el enlace estará en la descripción por si queréis pincharlo y acceder directamente a la página y bicharla vosotros. Y yo os voy a enseñar algunas de las cosillas que tienen, poner algunos filtros y veremos qué se puede hacer con la página. Es una minería de datos espectacular. A mí me la enseñó Chapu un día a las 9 de la noche, cené, me vi un capitulillo con mi señora y luego me tiré como 3 horas y media en la cama, cambiando opciones, viendo, y es una salvajada. Te puedes tirar horas mirando todas estas analíticas, todos estos datos. Así que, lo dicho, vamos a ver la página web y vamos a ver el metajuego. Pues aquí tendríamos la página que os comentaba. Kill Team Stats Beta, recopilado por Hot Show Teddy y que hace lo de exportar todos los datos del BCP. Importante, si queréis que vuestros torneos aparezcan en esta página y por lo tanto sean contabilizados para las estadísticas, tenéis que organizar los torneos a través de BCP. Y de esta forma, pues aparecerán aquí. Si lo hacéis con un Excel o con una servilleta, pues no, ¿vale? En cuanto a la página en sí misma, tiene un montón de funciones que podéis ir bicheando. Análisis del win rate, que es lo que vamos a tratar ahora, para ver qué está ganando y qué no, y con un montón de filtros que ahora explicaré. Pero también tendríamos qué pasó en el último fin de semana, solo que como los torneos de fin de semana pasado no están cargados, ahora mismo aparece en blanco, ¿vale? Luego, la tabla básica con todos los datos recopilados a lo largo de este tiempo, que si pusiéramos, por ejemplo, todo desde el principio de los tiempos, pues tendríamos que ha recopilado un total de 13.196 partidas. Ahí es nada, ¿vale? O sea, una auténtica locura de datos. 13.000 partidas aquí recopiladas. Luego tendremos resultados de los torneos mensuales,
o sea, resultados mensuales de todos los torneos, ¿se entiende? A ver si carga. Y tendríamos pues que estos serían los datos de agosto, pero vamos a poner por ejemplo septiembre y octubre, que me parece más interesante. Así tenemos los de los últimos 3 meses. Noviembre no, porque como está en curso, hasta que no sea 1 de diciembre y por lo tanto termine noviembre, no aparece. Pero de los 3 meses anteriores tenemos que se han jugado un total de 148 torneos, con 1.850 jugadores en 6.400 partidas. Y de estas 6.400 partidas se distribuyen según este quesito. Pues el 35% de las partidas, 2.238, se han jugado en España, en Estados Unidos 1.950, que es un 30%, y luego en Inglaterra un 10%, en Polonia otro 10%, y el resto de 35, 30, 65, 85, el resto, el 15% restante entre el resto de países. Pues Argentina, Australia, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Japón, Letonia, México, Perú, Filipinas y Portugal. No, y más. Y Rusia y Escocia. ¿Vale? Entonces, están contabilizados todos. Sé que, por ejemplo, en Argentina se está empezando a jugar bastante, en Perú también, de hecho estoy en los grupos de Perú y de México, y la verdad es que es una salvajada la cantidad de mensajes que tienen, de hecho no los puedo seguir. ¿Vale? Entonces, lo dicho, si organizáis torneos a través de BCP, vuestros datos estarán. Si queréis que estén en estos gráficos, tenéis que organizarlos a través de BCP. Y luego, pues bueno, unas gráficas de pues la popularidad, el win rate y victorias de torneos. Y aquí lo tenemos pues mes a mes. Por ejemplo, en abril los arlecos eran top, en mayo la Guardia Veterana ganó 7 torneos, en junio así podéis ir viendo mes a mes. Lo dicho, es una locura de datos, están todos los datos recopilados. Lo que yo hacía antes con los Excels ya lo hace, por eso yo no lo voy a volver a hacer con los Excels teniendo acceso a esta página web. Cada cierto tiempo volveré y veremos los datos para explicarlos, porque estos son siempre, como digo, datos en bruto, hay que luego saber interpretarlos. Luego tendríamos esta pestaña, que es pues los puntos de media que consiguen las diferentes facciones en sus partidas. Por ejemplo, los Gellerpox cuando ganan lo hacen con 14,29 puntos. Cuando empatan es con 11 y si pierden, aún así perdiendo, consiguen 7 puntos y algo de media. Y así pues más o menos todas las facciones. Lo mismo, podéis filtrar por meses, porque a lo mejor no os interesa lo de todos los meses, solo septiembre, octubre, por ejemplo, los últimos 2 meses, pues le dais a aplicar filtro y os lo filtra. Y tenemos que Brothkoven, cuando gana, pues, bueno, solo tienen 2 partidas contabilizadas, porque esto es compendio, así que bueno, podéis filtrar también. Aquí no se puede filtrar por compendio, pero bueno. Y luego aquí tendremos un tier list, y este es interesante. Esto es un tier list basado en los datos objetivos, ¿vale? No está ordenado por ranking, pero lo ordenamos ahora en un segundito. Ahí. Ay, joder, se me mueve. Perdón, es que como estoy con la tablet es un poco rollo con el teclado externo. Ordenamos por ranking. Y no tengo tiempo de editar, así que veréis las cagadas y tomas falsas. Vale, pues según esto, en septiembre y octubre la mejor facción serían los Arlecos, la segunda mejor facción los Gellerpox, la tercera los Intercesores empatado con los Navy y por lo tanto la quinta los Pathfinders empatados con los Blooded y luego ya iría el Hunterglade, Legionarios y tal. Los Kasserkin, los Krut, los Yellowtech, los Commando, Star Striders, Warcoven y Phobos en la cola. Creo que eso todo el mundo se lo esperaba. Podemos meter facciones de compendio, pero entonces esto ya se vuelve una auténtica locura. Porque hay muchas facciones que lógicamente tienen muy poquitas partidas jugadas como para meter en el compendio y analizar cosas con un total de 34 facciones, pues es un poco locura. ¿Vale? Entonces yo quitaría el compendio y ahora veremos los filtros del win rate. Y esto sería una especie de tier list que hace la propia página web. Si por ejemplo quitásemos septiembre y solo queréis los datos de octubre, le dais aquí a aplicar y os hace el tier list de octubre, que en octubre creo que los Gellerpox se ponen arriba del todo. ¿No? En octubre serían Gellerpox primero, Hunterglade segundo, Arlequines bajan a tercera posición, Ungidos cuartos, Navy quintos, Intercesores sextos, Legionarios séptimos y de ahí para abajo creo que se queda todo igual, más o menos. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ir al win rate analysis, que es lo que nos interesa. Este de aquí es la parte que realmente nos interesa y vamos a ver qué filtros le vamos a poner, porque hasta ahora era un poco para enseñaros la página web y ver todas las opciones que tiene. Pues bien, volvemos a la página principal, la primera pestaña del Win Rate Analysis, donde tenemos pues este gráfico aquí de popularidad frente a victorias, que ahora explicaré, este diagrama de pairings, que es
una maravilla. Y luego aquí una línea temporal para ver cómo han ido evolucionando las diferentes facciones. Lógicamente, aquí al estar todos los datos remezclados, pues es simplemente una salvajada de datos y no se entiende nada. Lo veis y dices, no entiendo un carajo. Vale, lo primero que hay que hacer es poner filtros. ¿Por qué? Porque aquí vienen contabilizadas las 13.000 partidas que he dicho desde el principio, como podéis estar todo en todo. Pero se puede filtrar. Por ejemplo, el primer filtro sería fase del metajuego, que teníamos pues desde que salió la Dataslate de equilibrio del segundo trimestre, Nakmun, Morok o la temporada de Into the Dark, que es la que vamos a poner, porque así ya no filtramos a las 13.000 partidas desde el principio de los tiempos, solo a las 3.600 que ha habido desde que salió Into the Dark. Entonces, ese sería el primer filtro que pondríamos. Luego tendríamos Mirror. Yo los Mirror los pondría en falso. ¿Por qué? Porque de esta manera quitamos los emparejamientos entre la misma facción. Porque lo único que hacen es... ya me saldrá. Disturbing. Fastidiar, ¿vale? Los datos. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, una facción, se ha jugado en un torneo de 3 rondas y la han llevado 5 jugadores, en total tendríamos 15 resultados de partidas. Pero si 3 de esas partidas han sido entre ellos, realmente tendríamos 9 resultados contra otras facciones y 6 resultados de las 3 partidas entre ellos. Y eso, pues, lo dicho, desvirtúa muchísimo lo que son los datos. Porque así podemos analizar de cada facción contra todas las demás. Con lo cual, si ponemos el mirror en falso, lo que hacemos es anular todos los enfrentamientos entre la misma facción. Siguiente filtro sería país. Si queréis, por ejemplo, filtrar por algún país, tenéis la opción de ver todo, que es como está hasta ahora mismo, pero, por ejemplo, si quisierais ver solo un país, vamos a poner España, y veríamos el metajuego de España, ¿vale? Si queréis ver, por ejemplo, el metajuego de, no sé, toda Europa, pues marcáis todos los países europeos. Yo me lo voy a dejar en todo porque me parece más interesante, ¿vale? Luego, categoría de facción sería el siguiente filtro. Pues es muy sencillo. Aquí tenemos la opción de las de White Dwarf, las de caja y las de compendio. Personalmente, sé que muchos jugáis compendio y que todavía gente juega Guardia de la Muerte, puede jugar demonios, caballeros grises, pero siento deciros, es que el compendio lo único que hace es desvirtuar los datos. Con lo cual yo voy a quitar las facciones del compendio. Y así solo tenemos las 19 facciones que se han jugado. Luego también podemos ver contra qué han jugado esas 19 facciones. Y aquí voy a volver a quitar el compendio. ¿Por qué? Porque es evidente que si unos Gellerpox juegan contra, no sé, unos orcos de compendio o unos intercesores juegan contra unos demonios de compendio y cosas por el estilo, tienen las de ganar. Entonces vamos a quitar también el oponente, que el oponente sea del compendio. Entonces, no contamos compendio para la facción que queremos analizar, pero tampoco contamos compendio para la facción contra la que vamos a analizar. ¿Vale? Y con esto aplicado, tendríamos tamaño de los torneos. Aquí lo mismo, los torneos, el más pequeño que ha habido es uno de 4 jugadores y 2 rondas, por eso aparece 4 jugadores y 2 rondas. Supongo que sería alguna especie de playoff o algo por el estilo, o simplemente quedaron 4 amigos a jugar. Desvirtúa mucho los datos. Los torneos pequeñitos al final suelen ser en una misma comunidad en la que hay un jugador que sea un jugón y por lo tanto al final ese jugador va a ganar sin importar un poco la facción. Entonces yo aumentaría el umbral a mínimo torneos de 10 jugadores. De esa manera los de 4, 6 y 8 los ignoramos y tendríamos ya de 10 jugadores en adelante. Y luego, pues bueno, si queréis filtrar por algún mes en concreto, dentro de lo que es la temporada ITD, va a septiembre o octubre. Y luego tendremos aquí si queremos contabilizar los empates también en la gráfica. Yo lo pondría en falso, porque lo mismo, igual que con los mirrors, los empates falsean los datos. Me refiero, si una facción, por ejemplo, se ha jugado 10 veces y de las 10 veces ha ganado 4, ha perdido 4 y ha empatado 2, le da un win rate del 40%, porque de las 10 ha ganado 4. Pero es que realmente 2 son empates, que aquí te los cuentan como derrotas, porque no son victorias, en esencia. Te cuenta el número de victorias y todo lo que no sea victoria no lo cuenta. Entonces me parece un poco falso el hecho de que si una facción gana 4, pierde 4 y empata 2, solo tengo un 40% de win rate. De esta manera yo pondría los empates en falso, de forma que se ignoran, es como si esa partida no se hubiese jugado y realmente solo compara victorias contra derrotas. Así que si una facción tiene
40% de win rate es porque tiene un 60% de derrotas. Y en el ejemplo que he puesto de ganar 4 y perder 4 y empatar 2, sería 50% de win rate, porque ha ganado 4 y ha perdido 4, y contabiliza solo las 8 partidas que ha habido un ganador. Así que lo pondremos también en falso. Y ya, con estos datos, tenemos lo que yo voy a analizar ahora para que lo veáis. Pues bien, como os he enseñado antes al comienzo, tendríamos 3 gráficos interesantes. El gráfico este de popularidad contra win rate, el diagrama de pairings y la línea temporal. Vamos a ir viendo uno por uno exactamente cómo funcionan estos gráficos porque son súper interesantes. Primero, tendríamos aquí el de popularidad contra victorias. Es un gráfico de 2 ejes. Tenemos el eje izquierda-derecha, que simplemente es popularidad. Cuanto más a la derecha esté, más popular es una facción, y cuanto más a la izquierda, pues menos popular, es decir, menos ha jugado. Por ejemplo, la facción más popular serían los intercesores, que con los filtros que le hemos ido poniendo, hemos acotado el número de partidas, pues en total se han jugado 336 veces con estos filtros que hemos puesto. Es decir, sin contabilizar mirrors, sin contabilizar empates, sin contabilizar torneos de menos de 10 jugadores, ni contra compendio, y solo en los últimos 2 meses. Pues con todos esos filtros se han jugado 336 veces. Los legionarios han jugado 282. La facción que menos ha jugado sería el Círculo de Hierotecnólogos, que se ha jugado solamente 10 veces, los Cruz se han jugado 41, los Phobos 63. ¿Vale? Entonces, cuanto más a la derecha, más se han jugado, cuanto más a la izquierda, menos se han jugado. Y el otro eje es arriba y abajo. Y pues también muy sencillo. Cuanto más para arriba, más ganan, cuanto más para abajo, menos ganan. Por ejemplo, Gellerpox, 65% de win rate, Arlequines 63% de win rate, este botón de aquí serían los Navy Breachers, la Armada Imperial, con un 59% de win rate, el Hunter Clade con un 57%. Y por abajo, pues los Phobos que hemos visto antes con un triste 24% de win rate. Luego tendríamos los Kuruts aquí con un 31% de win rate, el Wyrmblade, Novicias, el Lucidians con un 41% y eso, y Novicias, Warcoven y Comandos con un 45%. Así que lo dicho, cuanto más a la derecha, más popular, más a la izquierda, pues menos se juega, cuanto más para arriba, más gana, y cuanto más para abajo, más pierde. Entonces, con esto tendríamos una visión más o menos completa de cómo sería el metajuego. Lógicamente, intercesores y legionarios son lo más jugado, con diferencia, aunque su win rate está parejo, está al 50%, y las facciones que más están ganando en estos 2 meses al menos, los Gellerpox y los Arlequines. Serán las 2 facciones más punteras en cuanto a victorias. Aunque bueno, los Navy Breachers están en 59%, rozando el 60%. Si os fijáis, tiene aquí una franja verde que es del 45 al 55, que es lo que se supone que está equilibrado. Cuando está por un pelín por encima del 55 hasta el 60, es que están un poco por arriba, pero dentro de lo razonable, como puede estar el Hunter Clade 57 o los Navy Breachers 59. Y si ya están muy por encima, como los Arlecos y los Geller, igual es que están un poco sobrados, aunque bueno, como digo siempre, esto luego habría que interpretarlo. Y cuando están por debajo, lo mismo, del 40 al 45, están un poco flojos, pero no tan mal, como Wyrmblade o Star Striders, pero cuando están ya muy por debajo, como Cruz o Phobos, pues realmente están mal. De hecho, si os fijáis, los Kasserkin no aparecen, porque con estos parámetros que hemos puesto, nadie ha jugado una partida de Kasserkin en un torneo de más de 10 jugadores, que no haya tenido empates, que no haya tenido mirrors, ni que no haya jugado contra compendio y tal. Así que fijaos cómo están los Kasserkin, que ni siquiera aparecen en los datos. Luego, el diagrama de la derecha es un diagrama súper interesante. Es un diagrama de enfrentamientos, de pairings, es decir, de cómo funciona una facción contra cada una. Y esto es una auténtica maravilla. Así visto, seguramente estáis flipando porque veis muchos cuadritos y no tenéis ni idea de lo que significa. Y es verdad. Pero si pasáis el ratón por encima, os dice intercesores contra legionarios, 50 partidas, 48% de victoria para los intercesores. Que este sería legionarios contra intercesores, justamente lo opuesto. Contra comandos, contra esto sería Hunter Clade contra comandos, esto Navy contra legionarios, esto Gellerpox contra intercesores, etc. ¿Qué pasa? Que aquí tenéis todo al mismo tiempo. Y aquí súper, hiper, mega pequeñito, una partida de Jerotech contra Warcoven. ¿Qué pasa? Verlo así es un caos. Pero esta es la parte bonita. Si pincháis en una facción, por ejemplo, pinchemos en intercesores, el diagrama de la derecha se os actualiza para ver solamente el cuadro de enfrentamientos de esos intercesores. ¿Queréis ver los intercesores contra qué juegan? Pues aquí lo tenéis. Y con un código de colores muy, muy, muy chulo. Y es que tenéis, sí, el naranja
Si está en naranja es que pierden, pero pierden poquito. Si está en rojo es que pierden, pero pierden por mucho. Si está en azul clarito es que ganan, pero ganan por poquito. Y si está en azul oscuro es que ganan por mucho. Es decir, la escala, digamos, del gris hacia el rojo intenso, pasando por diferentes tonos de naranja, pues cuanto más rojo, más pierden. Por ejemplo, contra los Pathfinders, que solo tienen un 35% de win rate, significa que pierden el otro 65%, pues está en rojo. O contra Hunterclade. Son dos facciones que, desde luego, para mí, en mi opinión, está muy acertado porque los intercesores sufren contra Pathfinders y Hunterclade. Pero es curioso, también parece que sufren contra arlequines. Y eso es curioso porque los arlecos, algunos jugadores de arlecos me han dicho que ven que son incapaces de ganarle a los intercesores. Pues según esto, en 21 partidas, arlequines ganaron 14 e intercesores ganaron 7. Porque tienen ese 33% de victoria a los intercesores solamente. O sea que los arlecos se les da mal. Contra Gellerpox también se les da mal y novicias también se les da mal. En cambio, contra legionarios, y ahí andan, y contra Warcoven, ahí andan, porque están en más tonos de naranjas, rozando ese 45 a 50%. En cambio, se le da bien la guardia veterana, se le dan bien los corsarios, se le da bien los comandos, se le da bien el Wyrblade, se le dan bien los Phobos, pobres Phobos, los traidores, los Crux y los Star Striders. Contra todos estos tienen unos win rates muy buenos. Entonces, esto sería algo fantástico. ¿Queréis ver una facción contra que es buena o contra que es mala? Pues aquí lo tenéis. Por ejemplo, vamos a pinchar en los Gellerpox, ya que todo el mundo dice... Los Gellerpox tienen pairings buenos, joder, pues contra casi todo. Contra intercesores pairing bueno, contra legionarios bueno, contra corsarios bueno, contra navies, novicias, hunter, phobos, guardia veterana, Wyrblade, arlecos, warcoven, comandos. Tienen un buen pairing contra todo. Tienen malos pairings contra Pathfinders. Y si las partidas han sido en abierto, eso sí, es algo que no podemos discernir si son en abierto o en cerrado las partidas, pero es lógico. Entonces contra Pathfinders les va mal y también les va mal contra la guardia veterana renegada, contra los Blooded. 3 partidas. Solo han ganado una y han perdido 2. Una de las derrotas es mía, por cierto, porque yo perdí contra Blooded en un torneo. Así que sí, doy fe que los Blooded está complicadete. Pues bien, esto sería los diagramas que hay. Os podéis tirar horas, os lo he dicho antes, horas. ¿Que queréis ver, por ejemplo, yo qué sé, la guardia veterana, contra qué le va bien y contra qué le va mal? Pues pinchéis en guardia veterana y es bueno contra legionarios. Sí, la verdad es que los legionarios son uno de los peores pairings que tenía, o sea, la guardia veterana era de los peores pairings para legionarios, así que la guardia veterana es capaz de depredar a legionarios. Les va bien contra novicias, curiosamente, pero en cambio les va mal contra arlecos, les va mal contra intercesores, contra Hunterclade, contra Breachers, contra Gellerpox, contra Pathfinder. Curioso, porque Ace contra Pathfinders ganó las 3 partidas del Mundial. Y luego, pues, enfrentamientos más o menos neutrales contra corsarios, Warcoven, comandos, Wyrblade. Curioso. Lo dicho. Estos son datos mundiales, también hay que ver qué jugadores han jugado cada una de las facciones, así que es un poco más complejo que todo esto, pero aquí tendréis este diagrama, es precioso. Pero también tenemos la barra de tiempo que decía aquí abajo, que es el win rate sobre el tiempo. Vamos a pinchar, por ejemplo, en los Gellerpox, que están súper de moda, y así lo podéis ir viendo. Vale, aquí hay un dato fuera de estadística, que es este de mayo, porque no estaba en temporada, así que lo vamos a ignorar. Y estos, ¿cuántos han jugado los Gellerpox y qué win rate tenían? ¿Vale? Cuanto más gordita sea la franja, significa que más se juegan. Por ejemplo, el primer torneo, los primeros datos que hay son del 29 de agosto, que se jugaron 3 partidas en torneo, o sea, una sola persona jugó 3 partidas y ganó 2 y perdió 1. Ahora que lo estoy pensando, este soy yo, porque lo jugué el 29 de agosto en el torneo que hubo en Almería, porque me dejaron usarlo antes de tiempo, porque justo tenía ya los datos, los puse y me dejaron jugarlo, y gané 2 y perdí 1. Gané contra legionarios, gané contra novicias y perdí contra Blooded, que lo que decía antes que una de estas partidas de Blooded era mía, pues efectivamente es una de estas de aquí. Así que este en concreto soy yo. Pero bueno, luego ya a lo largo del tiempo se siguió jugando el torneillo, los diferentes torneos, y ya pues mira, 24 partidas el 19 de septiembre, que ahí también jugué yo, por cierto, y aquí gané 3. Así que de esas 24 partidas, 3 son mías, 3 victorias. Y pues bueno, luego el 26 se juegan otras 18 partidas, otras 20 partidas, 18 partidas más, 27 partidas y 8 partidas. Recordad que alguna partida puede que no esté contabilizada porque ha sido contra compendio o ha habido algún empate y demás. Por eso no tienen por qué ser múltiplos de 3. Aquí, por ejemplo, que hay 8 partidas, seguramente en la 9ª partida fue alguna de las que hemos cribado. Y este sería, por lo tanto, la evolución del win rate de los Gellerpox a lo largo del tiempo.
que les da esa media de 63-65%. Depende de los eventos, pues mira, cuanto peor estuvieron fue en los torneos del 26 de septiembre, que solo tuvieron un 61% de victorias. Pero luego ha habido, joder, los torneos del 24 de octubre, bueno, de las 8 partidas del 24 de octubre, 86% de victorias, es decir, ganaron 7, solo perdieron una. Una locura. Están potentes, no lo voy a negar, ¿vale? Están muy potentes los Gellerpox. Pero también es que se juegan poco. Si veis, por ejemplo, la evolución de los intercesores, ¿qué pasa? Los intercesores, obviamente, no se jugaron antes del mismo 29 de agosto, que es cuando salió el del Esto Web, y tenéis aquí pues toda la evolución de los intercesores. Se han jugado muchísimo, pero si os fijáis siempre han estado en torno a ese 60% de win rate. Nunca han tenido un win rate tan elevado. Hace que sea una facción muy buena porque tanto novatos como veteranos pueden sacar rendimiento. Los novatos, de hecho, no pierden tanto porque la facción es muy buena. Y al no perder tanto, hace que no les baje el win rate de manera exagerada como podría pasar, por ejemplo, con otras facciones. ¿Recordáis el efecto Octarius cuando hablamos al principio, por ejemplo, de los Orcomandos? Y cómo los Orcomandos, pues, perdían mucho porque era una facción de entrada buenísima y mucha gente lo jugaba al principio. Pues lo mismo. Aquí vamos a, por ejemplo, solo por curiosidad, vamos a coger y poner todas las temporadas, ¿vale? Vamos a ver que los comandos bajan bastante y cómo, pues, eso, han tenido picos en los cuales han estado ganando bastante. Por ejemplo, el 15 de agosto tenían un 73% de victorias, pero luego de repente el 5 de septiembre solo un 22% de victorias. Están súper, hiper, mega polarizados. Esto es algo que a los intercesores, por ejemplo, no les pasa. Los intercesores, por ejemplo, siempre han estado ganando y perdiendo lo mismo, un punto intermedio, y hace que sea una facción, desde luego, muy fiable. Y ya está, con esto vamos a dejar ya por aquí el vídeo, que ha quedado más largo de lo que pensaba. Veis que los datos pues son una maravilla, cómo está presentada la página web, cómo podéis ir pinchando en cada una de las facciones. Luego tenéis el tier list, pero de esto haré otro vídeo después del Major, con los resultados del Major, que creo que va a ser más interesante. Porque el tier list con datos objetivos está bien, pero sí que habría que interpretarlo. Aún así, cuáles son las mejores facciones y las peores, más o menos está claro. Las de arriba, pues son eso: Arlecos, Geller, Pathfinder, Deathwatch, Navy, Hunter, Blooded, Legionarios, hasta ahí más o menos. Serían las facciones de arriba. Y por abajo, pues desde Warcoven, Striders, Phobos, Comandos, Crutch, Necrones y Kasserkin serían las peores. Eso hace que Corsarios, Wyrblade, Guardia Veterana, Novicias ahora sea más o menos la zona intermedia. Pero si una facción es mejor o peor, pues es muy subjetivo, y eso lo hablaremos en otro vídeo. Así que ahora ya sí, con esto lo dejamos y nos vemos en los siguientes vídeos. Deseadme suerte para el Major y si vais por allí, saludad. Bueno, estaré casi todo el mundo. Vamos 100 personas, así que creo que toda la comunidad competitiva va a estar allí. Nos vemos en el Major. Chao, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y si os gusta el contenido, suscribíos al canal. Así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos. Además, si queréis colaborar en mayor medida, podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla, el Patreon de Kill Team Granada. Desde 1 euro al mes podéis colaborar con el canal y además entráis en multitud de sorteos de material de Kill Team. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.